Yo creo que también es que mucha gente no sabe distinguir que está teniendo burnout. Estoy agotado de que es que mi productividad está bajando porque es que estoy agotado mentalmente. ¿Por qué mi mente está pensando esto? ¿Por qué mi mente está reaccionando de esta forma? Mi entorno también vio algunas cosas que notaron que yo igual no es la misma persona que antes. Lo que pasa en el trabajo te afecta en casa y lo que pasa en casa te afecta en el trabajo. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. En nuestras salas de espera tenemos unos buzones donde nuestros pacientes nos dejan frases anónimas con diferentes deseos, miedos y reflexiones sobre sus procesos de terapia. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda dar voz a estas frases. Entonces, en este episodio tenemos a Ignacio, paciente de Psicolink. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues vamos a buscar esa frase que es la que nos va a guiar en el episodio y un poco va de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vale. Genial. ¿Quieres leerla tú? Venga. Bueno, pues este paciente dijo: en el trabajo no me concentro y fuera no desconecto. Vale. ¿Te resuena esta frase? Me resuena, ¿Te suena? me resuena mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con el burnout. Uh-huh. Creo que encima es algo que se vive mucho ahora, Vale. en la sociedad que vivimos. Creo que en parte también es algo que la sociedad ha construido ahora mismo. Tiene mucho que ver con la productividad. Yo me noto que está esa necesidad de ser productivo todo el tiempo. Claro, que lo refuerza también la sociedad muchas veces, ¿no? Y que lo refuerza, que es algo que al final la sociedad ha construido por sí sola, Claro. porque vivimos en una sociedad en la que si eres productivo es exitoso. Entonces, en el momento que tú dejas de hacer cosas... Como que ya no vale, ¿no? En plan, no vale estoy haciendo tanto, nada. claro. Sí. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado personalmente mucho que yo necesito estar haciendo cosas todo el rato. Y es algo que cuando empecé la terapia en enero, bueno, yo vine a terapia de hecho porque me estaba gestionando mal, porque me estaba gestionando un poco, sí, mal en el sentido de que tenía muchas cosas abiertas, Claro. muchos frentes abiertos, el trabajo era uno de ellos, y en el momento que te gestionas mal, Como que todo sobrepasa, todo ¿no? se te hace un mundo. Claro. Y yo creo que en el momento en que en el trabajo también estás... Sí, que notaron que yo igual... Y tienes mucha cosa, no descansas nunca y Claro. no paras nunca. Y no parar está mal visto. Sí. No parar está mal visto y no parar también muchas veces... También porque se te exige que seas productivo, Claro. se te exige que tengas que seas exitoso, ¿no? Sí. Y al final lo hemos construido nosotros como sociedad. Sí. Y es un fallo nuestro que también tenemos que pararlo muchas veces. Sí, y lo que dices que a veces quizás es mala gestión o también que, bueno, yo sé gestionar las cosas hasta que de repente todos los frentes de mi vida se me están complicando. Entonces, claro, llega un momento que dices, vale, esto lo sé gestionar cuando son en dosis pequeñas, pero cuando todo se me está desmoronando, me cuesta mucho tirar de todo y hacerlo bien, realmente. Yo ese fue el momento en que decidí venir a terapia, cuando todos los frentes que tenía abiertos, que yo normalmente había sabido gestionar, de repente se hicieron pues mucho más grandes por X o por B, y ahí fue cuando dije, bueno, necesito ayuda para gestionar todo esto mejor. Vale. ¿En qué dirías tú que lo sentiste? O sea, ¿fue algo como más de saturación mental o notaste más en el cuerpo, que pasa a veces, que es como pues lo más somático, de como no me permito parar, lo siento en el cuerpo y vengo aquí un poco de, tengo estos síntomas pero no sé qué me pasa? Claro, yo creo que más que cansancio es agotamiento emocional. Vale. Quiero decir, igual que el burnout, no es solo... O sea, estar agotado también en el trabajo ya no es agotamiento físico, ya no es cansancio, es mental. Es agotamiento emocional y agotamiento mental. Y yo en el momento en que decidí venir a terapia era porque yo estaba agotado mentalmente y emocionalmente, o sea, no sabía cómo gestionar todo lo que me estaba pasando. Claro. Y yo creo que mucha gente pasa por eso y no se da cuenta que está pasando por eso. Claro, totalmente, y no... Pero porque no estamos acostumbrados también a hablar de esto, ¿no? Porque si yo tuviera como... si tú tienes personas alrededor que te cuentan que están viviendo eso, pues si tú lo vives a lo mejor te puedes sentir identificado, pero si te sientes que eres el único, pues cuesta darse cuenta. Creo que hay, personalmente, yo creo que hay todavía mucho tabú con venir al psicólogo. Sí. Con buscar ayuda externa, ayuda profesional. Y al final hace falta. O sea, yo muchas veces digo, y tengo una broma con mis amigos, y digo, ¿cuánta gente necesita terapia? ¿Cuánta gente necesita ir al psicólogo urgentemente? Porque
está muy estigmatizado muchas veces. Yo creo También que... culpa de la sociedad. Sí, yo creo que lo forma y lo perpetúa al final. Pero es verdad Sí. que yo creo que hemos avanzado mucho, obviamente, pero parece que como estamos mejor que la generación pasada, que está todo Claro. ya bien. Pero yo creo que sigue habiendo bastante estigma y bastante tabú Claro. en ciertos círculos también, ¿eh? Pero en general sí, o sea, creo que no está todo hecho. Sí. Ni mucho Y en el menos. trabajo, por ejemplo, cuando mencionas lo de los círculos, yo creo que hay mucho estigma en el trabajo a decir, Sí. oye, me voy una hora antes o me voy media hora antes porque voy al psicólogo. Ujú. Y yo creo que también eso es una función un poco por parte de la empresa ¿Vale? en trabajar en la salud mental. Hay muchas empresas ahora, por ejemplo, mi empresa, que es, bueno, es americana y trabaja mucho lo de la salud mental. Vale. Tenemos el mes de la salud mental y yo creo que también es algo que las empresas también tienen que potenciar, Claro. que hablar de salud mental no sea un estigma, porque afecta mucho. Sí. Y el agotamiento laboral afecta a la salud mental. Muchas veces quizás no puedes quitar la carga de trabajo porque yo entiendo que haya trabajos en los que es muy complicado quitar esa carga o los meses más estresantes, Justo. pero lo que dices, si ya mi empresa da valor a esto, a mí no me va a dar tanta cosa pedir ayuda y a lo mejor el pedir ayuda antes Exacto. hace que no llegues al momento del burnout, ¿no? Exacto. Incluso que la empresa te dé herramientas. Hay muchas empresas que potencian, oye, te pagamos el psicólogo si hace falta, o plataformas de well-being en las que hay psicólogos que ayudan a Sí. personas que están laboralmente estresadas. Ujú. Y es algo que tiene que potenciarse, yo creo, también, y tenemos que trabajarlo como sociedad Claro. y quitar el tabú realmente de ir al psicólogo. Sí. Porque es verdad lo que dices, que las generaciones pasadas no lo hacían y tú igual hablas con tus padres o con tus tíos, oye, pues estoy yendo al psicólogo, y no lo entienden del todo. No, Dicen, porque- bueno, qué bien, pero Sí. ¿por qué? Sí, como que tienes que estar mal o yo creo que también Claro. aquí entra ya el factor padres, que es como, Sí. ya hemos hecho algo mal, ¿no? Mi hijo Sí, está yendo sí, al sí. psicólogo, ya le he liado, ¿no? Sí. Que les da un poco de miedo, yo creo, de culpa. Sí, pero sí, yo creo que es un tabú que hay que quitar un poco, porque a mucha gente le ayudaría. Ujú. ¿A ti dónde dirías que te costó más hablar de ello? ¿Dónde sentiste como más tabú quizás en tu trabajo o en tu familia o en tus amigos? Bueno, yo tengo la suerte de que no ha habido mucho tabú Vale. a nivel Genial. de decir, oye, estoy yendo al psicólogo porque realmente no me estoy gestionando bien en muchos temas. Vale. Creo que en las generaciones jóvenes es mucho más fácil porque mucha más gente va al Sí. psicólogo. No he tenido ningún problema en ningún momento al Vale. decir, oye, voy al psicólogo Vale. en el trabajo y nada, y creo que también es algo necesario, pues Genial. también dar visión, oye, pues voy al psicólogo y normalizarlo. Sí. Pero sí que creo que es algo que nosotros como sociedad tenemos que mejorar. Sí. Yo creo que es un check que no está terminado del Es todo. un check que no está terminado del todo, Sí. sí. Y es un check que encima hace falta. Y a nivel personal, a nivel laboral, a nivel emocional, de gestionarse mejor, que al fin y al cabo, pues yo creo que los psicólogos ayudan a eso. Y a veces se me ocurre con el tema del burnout porque creo como que yo personalmente lo divido un poco en las personas que lo llevan más a la parte de quiero ser el mejor, como buscar el éxito continuo, Sí. y luego por otro lado las personas que no puedo fallar, que creo que obviamente están juntas, pero ¿sientes que hay como dos diferenciaciones en eso o va todo como junto? Yo creo que hay diferenciación, en el sentido de que cuando tú te exiges mucho y no quieres parar, al final llegas a un punto en el que no llegas. O sea, nunca vas a llegar a ser el mejor, nunca vas a ser exitoso en todo. Quiero decir, el fracaso existe y hay que lidiar con Y es parte ello. del proceso. Y hay que parar. Entonces, mucha gente a nivel laboral no entiende que parar también es necesario. Y es que si no paras, pues al final tu cuerpo te para. Claro. Tu cuerpo o tu mente te para. De una forma o de otra, al final explotas. cual. Y yo creo que hay que normalizar el parar y descansar. Porque al final vivimos en una sociedad en la que estar todo el rato haciendo cosas es Sí. sinónimo de éxito. Sí. Y yo muchas veces, o sea, no siento que sea sinónimo de éxito. Un fin de no haciendo nada está bien. Es un fin de descanso. Un fin de no haciendo nada es necesario. Un fin de que igual no hagas ningún plan, que no vayas al gimnasio o que no respondas mails, está muy bien. Ya. Pero es que al final se normaliza, por ejemplo, conectarte un fin de al Teams o al mail para ver qué te espera la semana. Cuando tú el fin de tienes que estar parado descansando porque te hace falta Claro, a nivel claro. físico y a nivel mental. Sí, que eso es como, joder, fíjate, el chequear lo que va a ser tu jornada laboral el lunes, ¿no? Claro. Que debería ser parte de tu jornada laboral el lunes. Claro. Eso. Y algo súper normalizado de... Es muy oye, normalizado ver mails un fin de. Alguien que te ha mandado un mail un sábado o alguien que está conectado de repente un domingo a la noche. Claro.
en todas las empresas. Y yo creo que eso es un fallo en el sentido de que es que si no paras, Claro. te paran. Tu cuerpo te para mental, Sí. físicamente, de una forma o de otra. Yo creo que eso es algo, la parte como que las personas quizás no lo ven hasta que les pasa, lo de que es que si no paras te va a parar alguien, o sea, Claro. iba a ser tu cuerpo seguramente y yo creo que es lo que viene todo el mundo aquí con ese motivo de consulta, de me están pasando un montón de cosas físicas, o estoy teniendo unos, pues eso, presión en el pecho, muy nervios, no duermo, no como, pero no sé qué me pasa, ¿no? Y es que es tu cuerpo que te está diciendo algo que la mente no ha podido decir en ese sentido, no me he permitido decir. Yo creo que también es que mucha gente no sabe distinguir que está teniendo burnout. ¿Vale? Creo que hay mucha gente, y nosotros lo vemos desde muchos departamentos, que no saben que les está pasando eso. No saben distinguir ese agotamiento emocional. Vale. Piensan que están cansados pues porque, mira, tengo mucho trabajo, Ya. porque estoy metiendo horas extra, o porque es verdad que la carga de trabajo es muy alta. Pero no, la gente no sabe... Sí, la diferencia entre cansado y quemado. Exacto, la diferencia entre cansado y quemado. La diferencia entre estoy cansado porque estoy metiendo muchas horas o estoy agotado de que es que mi productividad está bajando porque Sí. es que estoy agotado mentalmente. Y al final hay veces que cuando llevas tanto tiempo cansado, ese agotamiento llega en el momento en que dices, es que no siento que estoy siendo productivo. Ya. O lo que tú igual antes hacías en 2 horas, ahora te cuesta 4 porque te está costando mucho más, Sí. porque llevas ya un proceso muy largo. Sí, y es algo mantenido en el tiempo. Para mí es como un clic, que tú puedes Claro. estar cansado un día, puedes tener un mes en el trabajo complicado, pero cuando estás quemado ya es que pase lo que pase, el trabajo que tengas, tengas la cena de Navidad o no, como que ya no te apetece hacer nada, ya todo te irrita, Sí. todo te cansa, no llegas a objetivos, o sea, como más un estado más constante, ¿no? Claro. Diría yo. Y yo creo que ahí también llega un momento en el que de repente te das cuenta que sientes que no estás siendo productivo cuando en verdad estás Sí lo siendo estás muy siendo. productivo, estás ¿Vale? siendo un 120 productivo, pero tú sientes que no, ¿Vale? que de repente tú dices, jo, es que no llego a hacer esto, pero es que como estás ya un poco quemado y sientes es que no llego a las cosas, en verdad llegas a las cosas, Ya. pero tu mente ya te está parando y Joder. te dice tu mente, pues es que no estás siendo lo productivo que tendrías que ser. Y Pues- yo creo que eso le pasa a mucha gente. Yo eso nunca lo había mirado así, el hecho de Claro. que tú piensas que no lo estás siendo y realmente sí lo estás siendo, ¿no? Como que siempre había pensado que no lo estás siendo, porque Claro. estás agotado, pero no puede ser que sí lo estés siendo y eso es muy peligroso también para... muy peligroso. Y para la empresa, porque creo que, bueno, cuando los números van bien, Sí, todo va sí. bien, ¿no? Sí, pero pasa mucho y en muchas empresas que, Ya. que las cosas van muy bien, pero también el ritmo es tan rápido, Ya. porque vivimos en una sociedad tan rápida, en todos los niveles, ya no te digo solo laboral, Sí, sí, vivimos sí. en una sociedad en la que el ritmo es tan rápido que tú estás siendo muy productivo, lo que pasa es que tu mente piensa que no. Ya. Tienes tantas cosas para hacer, tienes igual 10 proyectos abiertos, estás trabajando en todos, pero dices, ay, es que no me da tiempo a hacer todo lo que tendría que estar haciendo. Ya. Y eso es súper peligroso. Sí, y eso sí, es sí. completamente mental. Ya no es culpa de la empresa, es ya culpa tuya de decir, oye, mira, yo llego a lo que llego. Sí. Eso es verdad que yo creo que pues, se junta mucho lo que te exige uno, lo que te exiges Sí. tú y al final que no hay un límite de Claro. exigir, pero por eso lo que decíamos que creo que es importante que la empresa al menos como de primeras ponga el oye, no pasa nada si esto pasa y que cada uno se dé cuenta cuando se tenga que dar cuenta, sí. pero que al menos esté esa base y que la empresa te va a apoyar en ese sentido. Pues igual que necesitas el apoyo de tu familia, de tus amigos de cara a estas Sí. situaciones, ¿no? Porque si a eso le sumas luego que igual emocionalmente te está yendo un poco mal, tienes problemas con X amigos, Sí. te ha pasado esto en casa, te ha pasado lo otro. Nada. A nada que sumas un par de cosas y encima estás estresado en el trabajo, Sí. eso es una bomba de relojería que al final explota. Claro, y explota siempre, en un Sí. momento o en otro. Por muy bien que te gestiones, yo pensaba que me gestionaba súper bien y en diciembre del año pasado explotó completamente. Y ahí fue cuando vine. Y la primera sesión que yo vine, dije, yo pensaba que me gestionaba mejor. Wow. Fue lo primero que dije. Lo primero que dije y lo he repetido cantidad de sesiones. Yo decía, es que yo pensaba que me gestionaba bien. Yo pensaba que me gestionaba bien en esto. Yo pensaba que esto lo podía controlar. Vale. Y hay un momento en el que no puedes. Claro, y ese es el momento de desbordamiento, Claro. ¿no? De, pues igual yo pensando que estaba gestionando todo esto bien y realmente me está quemando. Sí, y estoy sí, quemado sí. de todo porque no lo he terminado de gestionar, que es normal, quiero decirte. O sea, al final, joder, pues es que si no vienes al psicólogo y no te han enseñado bien las herramientas en casa, que es complicado, porque si a ellos no se las han enseñado, no nos las pueden enseñar a nosotros. Es complicado saber gestionarse en tu día a día, que más o menos lo hacemos. Pero claro, si te pasan un montón de cosas, pues es totalmente normal que, pues oye, Sí. no llegues Sí, sí. a gestionarlo, porque
pues es que nadie nos enseñó a vivir lo que estamos viviendo. Además. O sea, creo que es algo que Claro. nos tenemos que dar más cuenta de que nadie te ha enseñado a cada cosa que estás viviendo y lo estás viviendo por primera vez. Sí, sí. Entonces, normal. Y es que yo creo que el burnout es un término laboral, pero es que lo puedes llevar a todo en tu vida. O sea, lo puedes llevar a nivel emocional, lo puedes llevar a nivel sentimental, lo Sí, puedes en una llevar a nivel relación. físico, todo. Entonces, creo que es muy importante distinguirlo, Sí. aprender a ver cuáles son los síntomas, porque es que hace mucha falta saber de dónde vienen las cosas. Claro. No te digo, oye, no, es que lo tienes que solucionar sí o sí, No, pero no. entiéndelo por lo menos. Sí, ser consciente, porque yo creo que llegar a ese punto es porque no has podido ser consciente antes. Porque Claro. al final creo que es el punto del clic. Y antes del clic hay muchas Claro. señales, hay mucho tiempo, hay suma de factores y demás. Entonces el poder darte cuenta antes siempre ayuda a que no llegues a ese punto, porque creo Justo. que en ese punto, pues como cuando hablamos de una depresión, es más complicado salir cuando llegas al pozo que haber salido Sí. antes. Entonces, sí, como la depresión un poco del trabajo, ¿no? Sí. O lo dices, que lo puedes aplicar a un montón de cosas, o las relaciones, cuando llegas a ese clic, que ya estás quemado y Justo. tiene caducidad, pero lo aguantas hasta que te das cuenta. Pues, bueno, llegar a ese clic siendo consciente de cuáles son los síntomas antes, Sí. ¿no? Que yo creo que también la terapia ayuda mucho para eso. Yo todas las sesiones que he tenido y que tengo es como que me ayudan a ver muchas cosas de cómo gestiono, de Vale. cómo estoy gestionando. Utilizo mucho la palabra gestionar, pero es... No, pues, es que creo que es muy sí, adecuada para este momento. sí, pues me ayuda mucho a ver, oye, cómo estoy gestionando X o cómo Vale. estoy gestionando este tema, o... Porque así sabes por dónde no ir o por dónde Ya. ir. Quiero decir, es entender más por qué mi mente está pensando esto, por qué mi mente está reaccionando de esta forma, por qué mi mente piensa que no soy productivo cuando en verdad estoy siendo Ya. productivo, por qué haría esto cuando en verdad sé que me va a hacer mal. Entonces creo que las sesiones con mi psicóloga en este caso me ayudan mucho a A entenderte y de dónde claro, viene. a entenderte y de dónde vienen. Es que Porque eso ayuda mucho. ayuda muchísimo. Creo que es esencial. Sí, sí. Y bueno, me has comentado que tú trabajas en la parte como más de recursos humanos, Sí. entonces creo que nos viene genial para ver un poco esa visión también desde dentro de la empresa, que creo que habrás visto a muchas personas en esta situación. ¿Cómo de común lo ves ahora y Es cómo de común la gente supercomún. no se da cuenta? Que creo que también... Es muy común que no se den cuenta Vale. y es muy común ver el burnout, ver muchos síntomas de burnout y que la gente no se dé cuenta de que se están desgastando. El dato del burnout es altísimo. Sí. Decían que un 50% más o menos en España Ujú. y que 8 de cada 10 personas en España han tenido burnout Sí. en algún momento de su carrera. Sí. Y es algo, o sea, me parece altísimo. La Sí. cifra es altísima. Quiero decir, no puede ser que vivamos en una sociedad en la que 8 de cada 10 personas tengan burnout y no se tomen medidas. Claro. Quiero decir, ya no solo como parte de empresa, sino como sociedad. a O sea, tema ya no recae de- solo en el Sí, no, Departamento no. de Recursos Humanos, sino que Obviamente. recae en cada manager y en cada persona también, en poner límites. Sí, desde es la luego. filosofía de empresa. Creo que al Claro. final eso, cada empresa tiene la suya, pero el cómo lo vivimos como sociedad, llevándonos a España, ¿no? Que creo que también es algo que se compara siempre mucho. Sí. La filosofía de vida, trabajo De vida, y demás trabajo, en sí. otros países, pues es un poco eso, que al final si tú en tu empresa pueden ser muy modernos en este sentido, Claro. pero si tú luego vas con tus amigos y les cuentas cómo estás en la empresa y te están machacando porque no trabajas suficientemente horas o tú en tu sociedad te ves que no estás haciendo suficiente, pues Sí. estamos en la misma, Sí, realmente, sí. ¿no? Y es que hay muchos síntomas ya de todos los tipos. Igual tienes, pues eso, malestar físico o que te cueste ir a las mañanas al trabajo o que tengas ansiedad o una mala relación con un compañero. Quiero decir, hay cantidad de síntomas Ya. que poco a poco se van haciendo bola, por así decirlo, se van haciendo más grandes. Entonces, algo que igual en tus primeros 6 meses en la empresa Sí. no te afectaba tanto, Claro. a los 22 meses que lleves, de Ya repente empieza a rascar. se te hace bola y algo que no te importaba al principio, de repente se te hace muy difícil. Claro. Y además el burnout es algo peligroso a nivel empresa y a nivel personal porque el burnout se contagia. Ya. ¿Qué pasa cuando de repente tú estás trabajando con alguien y el de al lado está todo el rato quejándose de algo o es todo el rato una continua queja contra el manager o contra la carga de trabajo? Todo es Se expande. una enfermedad, por así decirlo, Sí, que se sí, sí, expande. sí, sí. Y que es Totalmente. peligroso, desde luego, porque, Sí, sí, porque imagínate toda una plantilla quemada. Sí, que ya si te pones a mirar números y hay que venderlo de esa manera, es importante Claro, también. Y claro. sobre todo que, joder,
que es que al trabajo le dedicamos tantas horas en nuestra vida que lo que Sí. dices es que 8 de cada 10 personas hayan pasado por esto, siendo el trabajo tan importante, porque Sí. a ver, las horas que le dedicamos son las que son y es una realidad. Entonces me parece como pues eso, bastante fuerte el hecho que no se tenga tan en cuenta, siendo algo que todo el mundo trabaja, todo el mundo echa horas y todo el mundo está cansado de su trabajo. Entonces, Es que pasamos un cuarto de nuestro día en el trabajo. Quiero decir, me parece importante estar a gusto en el trabajo y estar bien. Y yo creo que ir a tu trabajo feliz y contento es un 50% de tu felicidad el día a día, quiero decir. Sí, Me parece muy 100%. importante. Sí, que al final pues obviamente es una obligación, pero bueno, también es una responsabilidad que hay que hacer y que, oye, que es parte de lo que hay que hacer, Sí. ¿no? Pero que lo que dices, que lo puedas disfrutar, que obviamente va a haber momentos de estrés, pero que lo que hagas lo disfrutes, que se te tenga en cuenta, creo que también Sí. es muy importante. Sí, claro, reconocimiento. Y luego creo que como parte, cada uno también tiene que poner límites de lo que quiere y lo que no, ¿sabes? Entonces, es verdad que es muy importante ver los síntomas, pero también saber cómo salir de ahí. Ya. Quiero decir, ¿qué puedes hacer tú como trabajador, ¿no? En una empresa para no llegar a ese punto de quemado? Sí. Quiero decir, ¿qué pequeñas cosas puedes hacer tú para salir de ahí? Quiero decir, ¿con quién puedes hablar? Ya. ¿Qué puntos puedes coger de tu empresa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué no te gusta y que tú esté en tu mano de cambiar? ¿Con quién puedes hablar? ¿Con qué manager Ya. puedes hablar? ¿O con qué persona de recursos humanos, de donde sea, para cambiar estas cosas que están en tu mano? Porque al fin y al cabo el burnout también llegas tú. Ya. Quiero decir, en parte puede ser culpa de la sociedad o de la empresa o de tu manager, como quieras decirlo, pero también está en cada uno. Sí, también los límites que sepa poner, Exacto. que también, pues es que ese es otro tema, ¿no? Que... Y saber salir de ahí y Ya. saber que está en tu mano. Y yo creo que también la terapia ayuda mucho a eso, de qué herramientas tengo yo Claro, para ayudarme a mí. claro. Que creo que también la terapia sirve para eso. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Sí. ¿Qué está en mi mano? Porque lo que haga otro al final no lo puedes controlar tú. Claro. Y sobre todo yo lo que siempre digo, los que venís un poco a la primera entrevista y demás, y estos síntomas son sobre todo de, joder, no estoy a gusto en mi trabajo y muchas veces ese trabajo no va a cambiar, Claro. que al menos puedas tener unas herramientas aquí en terapia para que cuando vayas a otro trabajo la responsabilidad no está en ti porque tú hagas todo bien en el sentido de, pues pongo mis límites, digo que no cuando hay que decir que no, no hago extra cuando no lo tengo Exacto. que hacer, pero claro, si eso tú no lo aprendes, por mucho que te cambies de trabajo, cuando vayas al siguiente, o sea, el trabajo también y todo el mundo sabemos explotar lo que podemos explotar. Entonces, si saben que tú vas a dar de sí, pues van a ponerte tareas. Sí. Eso es así. Sí, sí. Es eso, es tener las herramientas para poder gestionar todo mejor. A nivel laboral, a nivel emocional, mental, todo. Y yo creo que también la terapia es necesaria para eso. Y ayuda mucho Ayuda muchísimo. y creo que pues eso, al final, si vienes por una ruptura en una relación, que al final es algo muy importante en tu vida, por algo familiar o por algo del trabajo, todo es importante porque todo ocupa Sí. tiempo en tu vida. Entonces Sí. creo que darle esa importancia y no tomarlo como... Es que parece que es como algo que hay que hacer y como que el trabajo es parte de tu vida y es lo que toca, pues no buscamos como opciones para estar más a gusto en él, Claro. ¿no? Lo que pasa es que creo que mucha gente, cogiendo lo que acabas de decir, creo que mucha gente no es consciente de que cada una de las áreas de tu vida, cada uno de los pilares esenciales de tu vida, por así decirlo, afecta a los demás. Sí. Quiero decir, es muy famosa la frase esta de, no, el trabajo es el trabajo. Ya, y no. Y lo que se queda en casa se tiene que quedar en casa y lo que Sí. pasa en el trabajo se tiene que quedar en el trabajo. Pero eso no es real, o sea, No, me no. encanta quién se inventó esa frase, me encantaría conocerle y ver cómo es su vida, pero lo que pasa en el trabajo No, es te afecta en imposible. casa y lo que pasa en casa te afecta en el trabajo. Entonces, es muy difícil que las cosas no se Sí. crucen, es muy difícil que si de repente estás pasando por una ruptura, Tú seas estés igual de perfectamente- productivo en el claro, trabajo. obviamente. Bueno, igual de repente sí, te centras mucho más y pasa. Hay casos de repente que gente que lo está pasando fatal en casa, de repente mete 12 horas en el trabajo porque Claro, quiere pero- evadirse de eso. Sí, pero ahí entra otra vez. Ahí entra otro tema, pero es imposible que uno de tus pilares no afecte a los Claro. otros. Es imposible que tu pilar emocional no afecte a tu pilar laboral, o al sentimental, o al de amigos, o al de... Claro. Sí, sí. Y además es una frustración muy vista, que mucha gente viene con el discurso de es que no quiero que mi vida personal se meta en el trabajo, o no quiero que el trabajo se meta en mi vida personal. Es que es imposible. Efectivamente, efectivamente. Y encima tú, sintiéndolo así, que eso te pasa, es que es normal. Pero claro, te sientes frustrado porque se supone que no se tiene que meter, por lo Y visto. entonces te frustras más. Exactamente. Porque dices, jo, es que me está afectando más, pero es que es imposible que... Entonces, por eso me parece tan importante Sí. trabajar cada una de estas áreas. Por eso, y yo cuando vine dije, mira, yo quiero trabajar en todo esto. Porque creo que en Todo cada es uno de mis importante. pilares, que yo les llamo así, puedo
puedo mejorar algo. Ujú. Porque es que en el momento en que uno te falla, Claro. vale. En el momento que dos te fallan, sí que te empiezan a afectar el resto. Sí. Pero hay un momento en que te falla todo. Claro, y Y pasa. llegas a ese burnout de todo de repente. Sí. ¿Y cuáles dirías que son como las cosas que más generan este burnout en una empresa donde tú lo ves? Pues, por ejemplo, pues se me ocurre las relaciones con los compañeros, el no sentirte validado, o sea, ya más allá del sueldo, el puesto, ¿no? Que creo que es como Sí. más tal, pero como, ¿qué cosas sientes que queman más a una persona en el trabajo? Mira, lo que dices de no sentirse validado, muchísimo. O sea, necesitamos, yo creo que todos los empleados, todos los trabajadores necesitan la validación de, oye, estoy haciendo esto bien, lógicamente. Luego, la relación con los compañeros es súper importante. Pero luego también poner límites. A nivel persona, tú tienes que poner límites de, oye, puedo hacer todo esto. Entonces, ¿dónde termina tu vida y empieza tu trabajo? También es muy importante. Quiero decir, está muy bien hacer horas extras cuando hace falta hacer horas extra, pero si tu trabajo de repente se convierte en lo único que haces en el día, ahí llega ese quemazón, por así decirlo. Entonces, creo que también es muy importante saber diferenciar. Saber diferenciar hasta qué punto tu trabajo es tu vida, porque no debería serlo. Lógicamente es algo muy importante, pero... O sea, tú dentro de la frase esta de vivo para trabajar o trabajo para vivir, ¿con cuál te sientes más identificada ahora y si te has sentido identificada con otra en otro momento? Yo ahora me siento en trabajo para vivir, en el sentido de que a mí me gusta mucho gastarme dinero, lógicamente. ¿Vale? Pero es que vivir para trabajar... tiene un límite, yo creo. Claro, tiene un límite y que toda tu vida se traduzca a, mira, soy tal persona en esta empresa y tengo esta posición, está muy bien, pero cuando... ¿Quién eres fuera de esa empresa? Claro. Creo que ahí es cuando a mí me parece como muy peligroso el tema de la identidad, cuando tú eres pues el jefe de, o soy la persona que se encarga de, o soy el manager de, y no eres una persona en tu casa tumbada en el sofá. Entonces, cuando no eres esa persona, no te validan como eso, fallas en el trabajo. Si tú fallas en el trabajo y el trabajo es tu identidad, estás no siendo fiel a ti mismo. Entonces, claro, imagínate en la rayada mental en ese momento. Sí. Hay mucha gente, yo creo que todos conocemos a X persona, que su trabajo es su vida. Y bueno, está muy bien porque esa persona llegará muy lejos, pero también puedes llegar muy lejos teniendo un poco de todo. Quiero decir, está muy bien si de repente eres el CEO global de tal empresa. Está genial. Pero ¿hasta qué punto te merece la pena perder parte de tu vida por llegar así de lejos? ¿Hasta qué punto te merece ganar 15.000 euros más, pero pierdes tiempo de calidad con tu familia o estás siempre pendiente al móvil o al ordenador? También hay que saber diferenciar eso. Yo creo que también es la frase de poner límites en todos los sentidos. Y yo creo que no poner límites, ahí es cuando llegas a un burnout, independientemente de la posición que tengas. Sí, yo creo que en todo. Y esto lo podemos aplicar a relaciones familiares, relaciones de pareja, en todo. Yo creo que los límites con los demás y contigo mismo, porque yo creo que lo que dices aquí entra la parte de, oye, ¿hasta dónde puedo yo llegar? Y o sea, ya te están exigiendo, porque te va a exigir todo el mundo, no te exijas tú también, ¿no? Vamos a trabajar un poco en esa parte de tú exigirte. Pero yo también veo mucho ahora como... O sea, creo que el ser consciente es importante porque, por ejemplo, hay gente que, oye, mira, voy a aprovechar estos primeros años de mi vida para full trabajar, hacer dinero y luego ya, cuando ya quiera dedicarme a otras cosas, pues ya sea a dedicarme más tiempo a mí, a viajar, a familia y tal, ya descanso. Pero claro, yo creo que muchas veces entras en esta rueda que parece que entras para unos años y nunca sales. Y nunca sales. O sea, creo que es importante lo que dices de ser consciente, pero también tienes que ser consciente de cuándo tienes que parar. Está muy bien ser consciente de, oye, ahora quiero ser productivo y quiero estar estos años trabajando a full, pero también ser consciente que en algún momento tienes que parar. Es lo que dices tú. Y ya no digo parar a largo plazo, también parar a corto plazo. Cada día que tengas tu rato. Ya a medio plazo. Y cogiendo lo que estábamos hablando del principio, es que creo que no hay pie a eso. O sea, igual tienes mucha suerte y vives en un pueblo recóndito de Asturias. Pero entonces, aquí en Madrid no pasa. Claro, igual los fines paras. Pero yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, ¿no? Nosotros que vivimos en Madrid, creo que la sociedad que hemos construido no da pie a parar.
tú aquí en Madrid un viernes no te puedes quedar en casa, Ya. o un sábado no te puedes quedar en casa, un domingo, porque siempre hay algo. Sí. Y si no tienes un plan con este grupo de amigos, tienes un plan con otro grupo de amigos, o con la gente del trabajo, o tienes que hacer esto. Y cuando no paras, es que te quemas de una forma o de otra. Y cuando paras es cuando realmente tú desconectas. Y qué pena también, que creo que pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, de estás muy quemado en tu trabajo y tú tu trabajo lo sigues haciendo, pero luego ya al fin de semana y no te apetece ver a tus amigos, sientes que estás como mucho más irascible, mucho más como que no te apetece ver a nadie y dices, joder, qué pena, que lo que me está afectando del trabajo lo estoy trasladando a mi vida personal y el trabajo sigue intacto, ¿no? Y lo que me está afectando es a mí mismo. Sí, sí. O sea, no me ha pasado, he tenido la suerte de que no me ha pasado ¿Vale? personalmente, pero sí que conozco mucha gente que es que les afecta tanto la semana de trabajo que es que el fin de no pueden hacer nada. Tienen que el fin de tienen que descansar del trabajo. estar descansando del trabajo, pero es que aún y todo ahí están pensando en el trabajo. Quiero decir, yo conocí mucha gente que es que los fines tampoco paraba. Y que al final, y ya, bueno, ya no hablamos de los autónomos. Bueno, imagínate cualquier persona que es autónoma, que hay momentos que no paran, no paran, pero ningún día. Y con la excusa de, no es que... yo me llevo mis horarios. Claro, yo me y llevo trabajas mis todo horarios, el día. Exacto. Yo me llevo mis horarios y mi trabajo es para mí. Está súper bien esa frase y está genial por los autónomos y me alegro por ellos, pero ¿en qué momento entonces paras? Y en qué momento dejas de ser, claro, ahí lo de la identidad, olvídate, o sea, en qué momento dejas de ser trabajador, jefe, autónomo, empresario y eres persona que descansa y no está pensando en... Pero es que es muy complicado. Yo creo que me encantaría saber el porcentaje del burnout en los autónomos. Porque el porcentaje que tenemos de 8 sobre 10, bueno, es el porcentaje en general. En general, ¿no? Pero me encantaría saber el porcentaje lo podríamos mirar luego, porque en autónomos, quiero decir, ¿en qué momento desconectas? ¿En qué momento pones los límites? ¿A quién? A ti mismo, porque eres tu propio jefe. Me parece muy difícil y me parece que eso sin ayuda externa, sin ayuda profesional, es muy difícil hacerlo. Muy complicado, sí. Y lo que dices, creo que no se valora nada, ni se piensa. O sea, yo no había pensado en ningún autónomo cuando hemos estado hablando de todo esto. Claro. En ningún momento, sí. Y en el momento que piensas en la gente que no para en ningún momento, es complicado, ¿eh? Y luego también creo que ya entra pues que esta productividad pasa, pues lo que dices del trabajo a otras cosas, o por ejemplo cuando has dicho de está pasando un mal momento y se dedica más al trabajo, echa más horas al trabajo, que es normal porque al final pues estás pasando por algo y como no lo piensas es haciendo cosas. Entonces pues mira, si estás encima la puedes sacar dinero de esas horas que bueno, oye, pues mejor, ¿no? Pero es verdad que lo que dices al final son parches que nosotros utilizamos parches en nuestro día a día y son sanos porque bueno, creo que no todo el mundo puede ir a terapia, no todo el mundo quiere ir a terapia y es entendible y bueno, que hay veces que a lo mejor la terapia a algunas personas no les sirve para esto. Entonces utilizamos parches y en cada momento ya está, los utilizamos porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no pasa nada, pero es verdad que al final entras un poco en bucle y esos parches, tapando parches con parches, llega un momento que va a explotar. Lo que dice, yo creo que es este momento en el que hay que darse cuenta que a lo mejor, oye, como no paramos, pues no nos paramos a pensar esto. Y yo creo que volvemos otra vez al problema, que si no paras no te puedes ni plantear esto ni ser consciente de ello. Y yo creo que es el tema. Yo creo que la terapia, aunque a veces... Igual puedes decir, oye, igual a esta persona no le sirve para esto, pero creo que ya solo hablarlo. Creo que solo hablarlo ya con un psicólogo, con una psicóloga, te obliga a ser un poco honesto en el punto en el que estás. Porque tú a tus amigos les puedes contar una cosa, pero ya hay un sesgo de lo que te conocen del pasado o te conocen tu personalidad, lo que sea, tu familia también, pero sigue siendo tu familia. Entonces... Hay sesgos y hay filtros, ¿no? Cuando hablas con tus amigos o con tu familia o con X persona. Lo bueno cuando hablas en mi caso, cuando hablo con mi psicóloga, me pongo en una posición en la que soy muy honesto conmigo mismo. Que eso pasa pocas veces. O sea, porque a todo el mundo pues, le muestras una cara u otra. En el trabajo aún más. Quiero decir, en el trabajo hay muchas caras. En el trabajo, hablando del burnout, yo creo que cuesta mucho decir, oye, tengo burnout. Por las caras que mostramos laboralmente. Pero en el momento que hablas con una psicóloga, tienes que hablar desde un punto muy vulnerable, yo creo también, que eso también cuesta. Ese es el punto que cuesta, pero es lo que dices, es que debe ser con de las pocas personas, porque incluso nosotros mismos, te pones a pensar, es complicado ser honestos con nosotros mismos. O sea, hasta que no tienes a alguien
que digas, venga, se lo voy a soltar, y yo creo que ese es el punto que dices, joe, qué Sí. bien que he podido ser honesto. Y no va siempre para bien, o sea, creo que esto es algo al Claro. revés, para darte cuenta de, oye, pues es que igual no estás tan bien porque es que no estás siendo honesto, estás diciendo que puedes con todo, que estás bien, que sí, que esto pasa, pero luego llegas aquí y dices, es que no. Sí. Y cuesta mucho, cuesta Ya. mucho. Uno cuesta mucho ser vulnerable con otra persona y cuesta también ser honesto contigo mismo muchas veces. Entonces, ser honesto con otra persona creo que es necesario cuando esa persona te puede dar las herramientas. Y ni siquiera las herramientas, pero igual te puede devolver algo. Te Sí. dice, ¿y esto por qué lo sientes así? O esto, ¿por qué tú piensas que lo tienes que hacer de esta forma? ¿Qué pasaría si no lo hicieses así? Algo que me dice mucho mi psicóloga, cuando yo le digo cosas, me dice, ¿y qué pasaría si no lo hicieses? Es la frase Sí, creo que es estrella. vuestra frase estrella. O, ¿qué Pero porque es que no sentirías nos si lo hicieses? planteamos. Claro. Es que es verdad, es que, ¿y qué pasa? Pero porque tenemos mucho miedo a todo, y esa es un poco la ansiedad, es, no hago esto porque tal, y por qué. Y cuando Claro. realmente te preguntas por qué, te das cuenta que no hay razones. Claro. Laboralmente, ¿qué pasa si no soy 100% productivo? No pasa nada. O sea, ya está. Sí, o a lo mejor ahí sale el por qué. Y una vez lo sabes, ya lo puedes trabajar. Pero es que muchas veces no sabemos por qué. Es como, ¿por qué me exijo tanto? ¿Por qué siento que no llego a todo? ¿Por qué, si en verdad a mí me da bastante igual subir de puesto, por qué siento esa presión? Y ahí yo creo que aquí te das cuenta un poco el por qué y el saberlo. Yo creo que da mucha paz porque al final dices, vale, ya Sí. lo sé, ya lo puedo trabajar al menos. Pero el saberlo yo creo que tranquiliza muchísimo. Sí. Bueno, y sobre todo porque, o sea, no somos máquinas, o sea, Ya. no tenemos que ser productivos el 100% del tiempo. Un día serás un 120% de productivo y otro día serás, por poner números, y otro día Sí. serás un 80 o un 60 y otro día más. Quiero decir, es que es irreal la idea o la concepción de que somos productivos todo el tiempo. Es que eso es imposible. Y en el momento que eres productivo todo el tiempo, el 100% todos los días de tu vida, Ya. a los 2 años estás hundido. Sí. O sea, estás quemado. Es que lo que dices, yo creo que es inevitable. Es inevitable y con es ese imposible. nivel. Y lo que dices que antes cuando lo hablábamos, lo de ponerte topes, ¿no? Venga, sí, estoy a tope y en 2 años paro. Claro. Como que en 2 años paras. Vas a estar 2 años así. Claro. Es que es así, es irreal. Imposible. Mm. Es imposible y es imposible que no te trastoque. En esos 2 años, joder, claro. Que no te trastoque a ti y que no te trastoque ninguno de Al los entorno. otros pilares esenciales que les llamo yo de tu vida. Sí, sí, sí. Es imposible. Y, por ejemplo, porque creo que muchas veces lo que dices, creo que no somos conscientes, no podemos serlo, etc., ¿no? A ti, por ejemplo, en tu caso, sientes que lo notaste tú y tu entorno también te lo notó, el hecho de, oye, estoy ya desbordado. Sí, yo creo que sí. O sea, para mí fue muy claro el Vale. momento de decir, oye, estoy desbordado, Ujú. pero yo creo que mi entorno también vio algunas cosas Vale. que sí, que notaron que yo igual no era la misma persona que antes. Vale. Quiero decir, no hubo un cambio radical en mí, pero para mí fue muy claro que yo estaba gestionando muy Ya. mal muchas cosas y para mi entorno también, igual no claro, Vale, pero sí algo... que vieron que había algo y yo creo, de hecho, que sí que se ha notado pues los 10 meses que llevo en terapia. Quiero decir, yo me lo he notado, lógicamente, y sí que creo que externamente Se nota ha notado también. mucho también. Sí, yo creo que eso también lo hace un pelín más fácil el contarlo porque, Sí. claro, pues imagínate que tú conscientemente has estado fingiendo estoy bien Sí. y, claro, luego pues obviamente cuesta más contarlo porque al final todo el mundo se lleva un poco el shock de, joder, si te veíamos tan bien. Claro. Y eso es como, qué peso, ¿no? O sea, yo si me dicen eso es como, vale, entonces Sí, no puedo sí, estar sí. mal. Sí, claro, el comentario de, ay, pues no se te nota, o, ay, pensábamos que estabas bien, ¿y por qué no lo dijiste? También cuesta muchas veces Hombre. decir, oye, no estoy bien. Porque muchas veces no te quieres mostrar vulnerable Claro. a mucha gente, lógicamente. Sí, y sí. cuesta mucho también admitirlo. Sí, sí, y es normal, porque Es lo normal. que dices, al final volvemos un poco a la sociedad que hemos creado todos Sí. y es complicado porque aunque se hayan hecho muchos avances y tal, pero al final es muy complicado también ver a otra persona mal, no sabemos gestionarlo, entonces entre Sí. el miedo que tenemos a decirlo porque el otro no gestiona y el miedo que tiene el otro a no gestionarlo, nadie Claro. dice nada. Y es... Sí, porque yo qué herramientas tengo para, por ejemplo, ayudar a un amigo o a un compañero de trabajo Sí. si no sé... Ni yo... Claro, si no sé por lo que está pasando, ni tengo muy claro qué puede necesitar. Que muchas veces, igual lo que una persona necesita es hablarlo o desahogarse. Sí. Igual un compañero de trabajo que está pasando por un burnout, lo que necesita es
un hombro donde llorar, por así decirlo, Sí, por el sí. sentido de que necesita a alguien para compartirlo. Y eso pasa mucho, y yo creo que también es muy importante a nivel laboral, a nivel personal, en todos los aspectos, pero por ejemplo a nivel laboral, creo que es muy importante compartir las cosas, Sí. no desde un punto, no desde una posición tóxica o venenosa, en el sentido de, No. oye, qué mal todo. No, pero sí. Compartir por lo que estás pasando es muy importante también. Y decir, oye, es que no llego a esto. Pero es que igual la otra persona te puede decir, mira, yo tampoco, pero te puedo ayudar con esto. Claro, ¿qué necesitas? Claro. Y Sí. de ahí volvemos a lo de las herramientas. Claro. Lo de saber gestionarse, lo de saber diferenciar, a saber hablarlo, a saber Sí. decir, oye, me está pasando esto. Sí, que lo que dices, si tú no sabes qué necesitas, que creo que ese es el Claro. trabajo en terapia, no lo vas a poder comunicar. Y si tú no lo puedes comunicar, las personas no te pueden ayudar de la manera que tú quieres. Entonces, Sí. muchas veces es el decir, vale, voy a saber qué necesito yo y voy a poder expresarlo. Porque yo creo que luego, a no ser que sea alguna persona como muy especial, si tú a alguien le dices, oye, mira, ¿qué necesitas? Necesito esto y esto, esa persona lo va a hacer. Si el problema es que como no sabemos qué tenemos que hacer, nos ponemos Exacto. nerviosos y no hacemos nada. Exacto. Pero si lo supiéramos y realmente comunicáramos al otro, oye, necesito esto, y esa persona es suficientemente buen amigo tuyo o buen compañero, te lo va a dar. Porque, Sí. joder, pues si ya me has dicho lo que necesitas, estás mal y te quiero ayudar, pues es que está hecho, no hay más que Sí. explicar, realmente. Sí, pues ese es el primer paso, lo que dices tú, de saber conocerte, saber ver por qué estás pasando. Claro, Y qué necesitas, que eso también es lo que la terapia sí, sí. hace y te ayuda. Ujú. Y luego también quería traer un poco lo normalizado que está la depresión del domingo, ¿no? El que Sí. tú el domingo te dé miedo empezar el lunes a trabajar y que Sí, digas, sí. "Pff, quedan 5 días para el viernes". O sea, creo que está súper normalizado. Espero que no todo el mundo lo sienta, pero creo que está muy normalizado y es como, sí, claro que no me apetece ir mañana a trabajar y que me da miedo que termine el domingo porque empieza toda la semana otra vez. Sí. A ver, también yo creo que es algo muy humano en el sentido de que, sí. oye, el finde es el finde y todo el mundo lo disfruta. Pero sí, yo creo que en el momento que no te apetece ir al trabajo el lunes, eso es un signo de burnout muy, muy Sí. claro. O sea, Porque en el claro que no momento- quieres que termine el finde, Claro. pero no Nadie que no quiere empiece la que termine semana. el finde y ojalá hubiese un finde de Sí. 3 días o de Sí. 4. Jornadas de lo que 4 días fuese. ya. Jornadas de 4 días, yo estoy esperando que simplemente en España. Pero yo creo que en el momento en que de repente tienes pánico Sí. el domingo a El la noche, lunes. pensar, oye, es que el lunes, mañana tengo que ir a la oficina a Sí, sí, trabajar, sí. yo creo que eso es un momento en el que ya te tienes que plantear, oye, tengo un signo muy claro de burnout. Sí. O sea, en el momento en que tú no quieres afrontar la semana laboral, Ujú. porque tienes que afrontarla, es una realidad, Sí. quiero decir, tenemos que ir al trabajo, el momento que no quieres afrontarlo, plantéate por qué no quieres afrontarlo. Quiero decir, busca los síntomas de Claro. qué pasa, que no le quiero ver a mi jefe, o no quiero afrontar este proyecto que tengo, Sí. o me llevo mal con X compañero y sé que mañana va a estar en la oficina. Ya. Busca El por qué. el por qué. Mm. Y con eso, pues, trabájalo en la terapia, lógicamente, Sí. y mira a ver qué está en tu mano. Pero creo que se ha normalizado mucho también, es verdad. Sí. Y creo que es un fallo como sociedad. Ujú, totalmente. Porque Y- que un domingo sientes pánico y no disfrutes ese día de descanso porque al día siguiente tienes que ir al trabajo, Sí. yo creo que eso es un fallo como sociedad. O lo que dices, joder, voy a prepararme ya lo del lunes. O sea, Claro. es que Es que desgaste, o Sí. sea, que desgaste, porque es que al final Sí. no desconectas. Y yo creo que también es algo que pasa, de hecho, ya no solo pasarlo mal el domingo de esto, sino que el domingo no estés desconectando porque estás pensando en lo que vas a hacer Claro. o porque estás pensando en lo que se quedó pendiente el viernes. Claro. Entonces, yo creo que ahí entras en un bucle Ujú, del que es muy difícil salir. claro, claro. Sí, Súper sí. difícil. Y al final yo creo que volvemos un poco a la frase, ¿no? De estoy en el trabajo y no me concentro, pero es que salgo del trabajo y tampoco Y no me concentro en lo desconecto, que claro. tengo que hacer y no desconecto, ¿no? Entonces Sí. como, es que eso son 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que Sí, te está sí. pasando. Sí. Y no desconectar del trabajo, a mí me parece muy peligroso. Mm. Me parece muy peligroso porque al final tu trabajo se convierte en tu vida. Sí. Y si no desconectas del trabajo es porque también algo está pasando. Quiero decir, ¿qué te está generando tanto estrés Ya. para no dejar de pensar en el trabajo? Ujú, sí, sí, Y sí. eso es algo, por ejemplo, desde el Departamento de Recursos Humanos que siempre se intenta trabajar, ¿no? Oye, que tu trabajo termine aquí, Ujú. ¿sabes? O que haya una política de desconexión digital, por ejemplo. Quiero decir Ujú. que los trabajadores no tengan que estar pendientes de su móvil. Claro. Porque es que en el momento en que tú no desconectas, Sí, y además creo que es un círculo, porque lo que dices, Es un si círculo, la claro. gente no mandara emails el sábado, nadie miraría los emails el sábado. exacto, por ejemplo. Entonces eso como...
Además creo que es una acción muy personal, pero como empresa, si tú pones el límite ahí de, oye, esto no se hace, Claro. nadie lo hace. Pero Claro. si no lo pones, pues habrá gente que lo haga y a lo mejor mi compañero lo hace y yo lo estoy leyendo porque lo está haciendo mi compañero Claro. y yo no lo haría. O no poner reuniones fuera de horario laboral, o que los viernes, por ejemplo, que en mi caso, por ejemplo, no trabajamos los viernes a la tarde, que no se pongan reuniones, quiero decir. Ya. Y no pasa, tengo suerte de que en mi empresa Ya. respetamos mucho los límites y que mi empresa encima, quiero decir, hay muy Sí. buen ambiente, entonces eso no pasa, pero sí que hay muchas empresas Sí, que sí, no sí. respetan eso. Y muchas empresas que igual te ponen una reunión Ya. a la hora de comer. Ya. Entonces, es que no desconectas ni siquiera en la hora de comer. Y entonces es un círculo Sí, sí, sí. que es Que- difícil salir muchas veces. Totalmente. Y yo creo que un poco por como recoger todo, que obviamente mucho responsabilidad la tiene la empresa, la tiene la sociedad y creo que en muchas cosas es así, pero que hay un punto en el que tú puedes hacer algo y no tomárselo como, joder, es responsabilidad mía, sino que Sí. qué bien que sea responsabilidad tuya y que puedas cambiarlo. Claro. Y que puedes llegar a estar a gusto en un trabajo. O sea, Sí, creo sí, que completamente. no vas a estar siempre infeliz en un trabajo Claro. y a lo mejor no es por cambiar de trabajo, sino por tú cambiar cómo te relacionas con el trabajo. Sí, Más sí, bien. sí. Sí, completamente. O sea, yo creo que uno puede ser muy feliz en su empresa. Yo, por ejemplo, yo estoy muy feliz en la empresa en la que trabajo. Quiero decir, creo que tengo esa gran Sí. suerte. Y creo que también viene mucho de cada uno de nosotros. Claro que tú te lo has trabajado esa relación Claro. con el trabajo, que, o sea, tendrás la suerte de que tu empresa encima en ese sentido, pues Sí. genial, pero que si tú tuvieras una mala relación con el trabajo, tú te Claro. exigirías, tú harías horas extra ¿sabes? Que Sí. al final como que hay una parte que nosotros podemos hacer y que bien, porque Sí. eso significa que hay esperanza en ese sentido y no, tu vida no tiene por qué ser así. Sí. O Entonces- sea, también está en tu mano, yo creo, estar bien. O sea, hay muchas cosas que nosotros no. podemos hacer, o muchas cosas que no podemos hacer, pero yo creo que estar bien en general también es un proceso muy, muy personal. Y yo lo hablo desde mi experiencia en el sentido de que Sí. estar bien, estoy en un momento muy bueno Vale, de mi vida en genial. general, pero creo que también es algo que yo me he ido trabajando. Hombre, te lo has currado estos meses, está Claro, claro. y yo me noto de cómo estaba hace un año a cómo estoy ahora, hay una diferencia abismal y que yo me noto y que encima no tengo problema en compartirlo. Ya. Quiero decir, porque creo que también uno se trabaja las cosas, no solo a nivel laboral, en todos los niveles. Entonces, estar bien es una decisión también bastante personal, Ujú, sí. en el sentido que tú decides también cuándo trabajarlo, cuándo no, cuándo necesitas ayuda, y admitirlo también es importante. Sí. Es difícil admitir, oye, necesito ayuda profesional, pero me parece muy necesario también. Sí, no, es que lo difícil es importante, siempre, está Sí, claro. sí, sí. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por todo esto Oye, que hemos gracias a ti. hablado, Ignacio, porque eso creo que es importante y al final pues lo que buscamos aquí siempre en el podcast es pues que las personas se sienten un poco identificadas y que con lo que están sintiendo, que otros también, que siempre viene bien y verlo aquí como de una manera como más natural y pues, de personas que también han pasado por el proceso de terapia, yo creo que ayuda tanto a dar el paso como a, si estás pasando por un momento malo en terapia, por ejemplo, de, hostia, siento que no avanzo, pues a ver un poco esa luz y oye, que sí que ayuda y que hay cosas que podemos hacer y que el saberlas ya de por sí, lo que dices, el poder hablarlo y poder ser honestos, Sí. ya es un paso y ya ayuda. Sí, yo, mira, como mensaje final, creo que diría que la terapia me ha ayudado mucho a conocerme a mí, sobre todo. Quiero decir, a conocer por qué he hecho muchas cosas Vale. que busco muchas veces haciendo determinada acción, pero conocerme a mí. Quiero decir, creo que estoy en un muy buen momento personal porque he sabido trabajar Ya. en mí en el sentido de conocer qué necesito yo o por qué hago X acción o qué me gustaría conseguir. Sí. Entonces, creo que la terapia a mí me ha ayudado mucho en eso, en Claro. conocer quién soy yo. Y ser consciente y hacer las cosas conscientemente. Claro. Sí, completamente. Ser consciente de por qué hago las cosas y hacer las cosas Sí. de esa forma, sí. Yo creo que es lo importante, el Sí. entenderte y ser consciente, creo que son las palabras más... Pues, Porque al final estás idóneas. muy en paz contigo mismo, Sí. en todos los sentidos. Muy tranquilo. Sí. Esa es la palabra, tranquilo, sí. Sí, sí. Pues qué bien que estés así porque se da por hecho la tranquilidad, ¿no? Y creo que es Claro. lo que buscamos todos realmente. Pero ni es éxito difícil ni nada. conseguirla Sí. muchas veces. Sí, sí. Sí, Y porque- hay un trabajo previo que, oye, mucha gente lo conseguirá sin venir a terapia y genial. y genial. Pero creo que sí que es necesario muchas veces parar en todos los Sí. sentidos. Ya laboralmente, hablando del burnout, Sí. creo que es muy necesario muchas veces parar para conocerte a ti y para ver cómo estás Sí, y qué necesitas. sí, sí. Y que lo he dicho, habrá gente Sí. que no,
pero quien Pero a mí la vea terapia que no puede... me ha ayudado mucho en ese Exacto, sentido. ahí sí. está el recurso, ¿no? Sí, sí. Digamos, genial. Sí. Pues nada, Ignacio, esperamos verte en otro episodio y muchísimas gracias Muchas gracias por a ti. venir. Genial. Pues nada, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.